y a la vez dar gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por el 50 aniversario sacerdotal del Padre Fray Francisco Javier Benítez Parr. Sean todos bienvenidos. Nos ponemos de pie para recibir a nuestros hermanos obispos y sacerdotes concelebrantes.
Paz y bien, hermanos. La iglesia local de Etzatlán, la diocesana de Guadalajara y la universal se alegran en estos momentos por los 50 años de sacerdote de nuestro hermano, el padre Fray Francisco Javier Benítez. Y a petición de él, me hizo encargo de la presentación de mis hermanos sacerdotes y obispos a esta tierra de Etzatlán, tierra de sacerdotes, religiosos, obispos. Y bueno, pues agradeciendo la presencia de cada uno de ellos, está con nosotros el señor obispo de la prelatura de Durango, Fray Juan María Huerta Muro, nuestro hermano, el señor obispo de la prelatura del Nayar, Fray Jesús Hernández, nuestro padre celebrante, Fray Javier Benítez, el padre Fray Miguel Ábalos, subdirector y ecónomo del Colegio Franciscano aquí en Etzatlán, Fray Eduardo Jaime Mireles, guardián de Durango, Fray Ramón García Guzmán, guardián también del Colegio Seráfico en San Agustín, el muy conocido y amado padre Fray Héctor Ventura González, Gloria de Etzatlán, Fray Ricardo Espinosa Córdoba, y nuestro muy distinguido y amado padre Fray Daniel Córdoba Ibarra, exprovincial y el guardián de muchos que estamos aquí. Está también Fray José Hernández, vicario parroquial en la prelatura del Nayar, Fray Refugio, Fray Cuco, ya lo conocen los catequistas, Fray Alejandro Legazpi, que fue vicario también aquí de esta parroquia, Fray Miguel Franco Alonso, es el auxiliar del señor obispo, Fray Joel Vivar, diácono que nos va a proclamar el Evangelio el día de hoy, y nuestro señor cura, Fray Miguel Alonso, y yo que aquí estoy. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía en acción de gracias por el 50 aniversario del Padre Benítez, como cariñosamente le decimos. ¿Nos podemos sentar tantito, por favor? El padre Fray Francisco Javier Benítez Parra nació el 20 de octubre de 1941 en Guadalupe, Zacatecas, México. El primer hijo del señor Santos Benítez y de la señora Consuelo Parra, habiendo 7 hermanos más, en total 5 hombres y 3 mujeres. Cursó la primaria en Guadalupe, Zacatecas, secundaria y bachillerato en el Colegio Seráfico de San Agustín de Casillas, Jalisco, donde dio inicio a sus estudios religiosos, con el noviciado en Guadalupe, Zacatecas, y continuando sus estudios de filosofía en Zapopan, Jalisco. Luego se traslada a Monterrey para estudiar teología y, culminando su preparación, es ordenado sacerdote el 21 de febrero de 1970. Ya ordenado sacerdote, lo envían a su primer destino, a San Luis Potosí, continuando en Sombrerete, Zacatecas, después al Colegio Seráfico de San Agustín de Casillas, Jalisco, regresa nuevamente a Sombrerete, Zacatecas, luego a la Ciudad de México, después al Instituto de Durango, continuando en Ciudad Victoria, Tamaulipas, en función de párroco. Después a San Pedro García, Nuevo León, también como función de párroco. De ahí se va a Aguascalientes, después a la ciudad de Guadalajara y nuevamente a Aguascalientes.
al Colegio Margil y actualmente se encuentra con nosotros aquí en Etzatlán, lo cual les pido un fuerte aplauso para nuestro sacerdote. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Antes de celebrar nuestra Santa Misa de Acción de Gracias, juntamente con ese servidor suyo, hay otros compañeros que en ese día nos ordenamos. Por allí van a ver la fotografía de ellos. Por ellos también los vamos a ofrecer nuestra Santa Misa en el momento de vivos y difuntos. Pidamos a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Pásalos por él, amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Vamos, Señor, te bendecimos. Con el bien oramos, gracias por tu inmensa gloria. En la tierra pásalos por él, amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por él, amados. Tierra pásalos por él,
la tierra, pásalos por él, amados. Oremos. Padre Santo, tú que me has elegido, no por mis méritos, a participar del eterno sacerdocio de Cristo en el servicio de tu Iglesia, concédeme anunciar tu evangelio con humildad y valentía y administrar con fidelidad tus sacramentos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Siéntense. Escuchemos en esta primera lectura unas palabras muy sencillas de la ley de Moisés que nos prepara a amar al amigo tanto como a uno mismo. Escuchemos con atención. Del libro del Levítico. En aquellos días dijo el Señor a Moisés: habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles: sean santos, porque yo, el Señor, soy santo. No odies a tu hermano ni lo secreto de tu corazón. Trata de corresponder para que no cargues tú con su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Palabra de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merece nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados. El Señor es compasivo y misericordioso. Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama. El Señor es compasivo y misericordioso. En la segunda lectura escucharemos las palabras de San Pablo, que nos invita a recordar en todo lo que hacemos debemos mirar siempre hacia aquel que es nuestro camino y nuestra vida plena. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos,
¿No saben ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se tiene a sí mismo por sabio, según los criterios de este mundo, que se haga ignorante para llegar a ser verdaderamente sabio. Porque la sabiduría de este mundo es ignorancia ante Dios. Como dice la Escritura, Dios hace que los sabios caigan en la trampa de su propia astucia. También dice, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y los tiene por vanos. Así pues, que nadie se gloríe de pertenecer a ningún hombre, ya que todo les pertenece a ustedes. Pablo, Apolo y Pedro, el mundo, la vida y la muerte, lo presente y lo futuro, todo es de ustedes. Ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio nos habla de cómo el Señor nos revela la institución de la Santa Eucaristía en la Última Cena. ¿Nos ponemos de pie? En aquel que cumple la palabra de Cristo, el amor de Dios ha llegado a su plenitud. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: «¿Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer? Porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios». Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: «Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios». Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: esta copa es la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Después, los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario. Que el mayor entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿Verdad que es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino, como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se siente cada uno en un trono para juzgar a las 12 tribus de Israel. Palabra del Señor. A ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, padres, obispos, Fray Juan Manuel y Fray José de Jesús. Muy querido Padre Javier Benítez Parra, muy queridos hermanos sacerdotes, religiosos, religiosas, querida familia del Padre Javier, queridos amigos de esta parroquia y ciudad de Zatlán y de otros lugares que habrán venido a acompañar al Padre Javier. Hace 50 años, el 21 de febrero de 1970, Fray Javier Benítez Parra recibía la unción sacerdotal junto con 11 compañeros en la Iglesia Catedral de Monterrey, por manos del señor arzobispo Alfonso Espino y Silva. Hoy celebramos con este pueblo de Zatlán y con todos los aquí presentes una acción de gracias a nuestro Padre Dios, porque nuestro hermano Fray Javier participa del sacerdocio único de Jesucristo. Hemos escuchado atentamente los datos de esa vida y ministerio sacerdotal del Padre Javier, pero hay otras muchas cosas más. El Padre Javier, para nosotros, sus hermanos, como también para mucha gente, es una gran persona, un gran hermano y un gran sacerdote. Así lo sentimos los que hemos tenido la dicha de vivir con él a lo largo de los años.
Quisiera añadir algunos datos y para ver cómo nuestro Señor le dio grandes cualidades humanas, franciscanas y sacerdotales, como completar la visión de esos datos que acabamos de escuchar. Primeramente, en lo humano, Fray Javier recibió dones artísticos múltiples: música, pintura, danza, creador e impulsor de grupos musicales y de grupos folclóricos. Luego, Dios le dio a nuestro hermano el gusto y dedicación en la formación de los hermanos franciscanos del Colegio Seráfico, ahora postulantes, por espacio de 9 años. ¿Cuántos de aquellos no recordamos las amenas conferencias disciplinares, llenas de chispa y de humor, sobre todo en la repartición de los trabajos de casa? El señor obispo José de Jesús es testigo que en una de esas repeticiones el padre Benítez lo mandó a cuidar los cerdos del chiquero, a un obispo. Si él hubiera sabido, se hubiera medido. Luego también, a lo largo de su ministerio sacerdotal, vemos a un hermano que se entrega completa y generosamente al servicio de Dios y de los hermanos. Su carisma, entre tantos, construir iglesias y capillas a lo largo de la provincia. Hay una anécdota: él estaba en Ciudad Victoria como de superior y de pronto me echa un telefonazo y me dice: Pater, así me decía siempre, ¿me das permiso para construir una iglesia? Sí, Javiero. ¿Cuánto dinero tienes? 1,000 pesos. Y construyó la iglesia de la San Juanita en Ciudad Victoria. También hay detalles menos conocidos del padre Javier. Él siempre, así como lo ven de chiquito, sobresalió en el deporte. Él se gloria de haber jugado siempre en la primera fuerza del colegio en filosofía y en el teologado. Buen deportista. Pero también, y es otro detalle que no lo había contado, también sabe hacer chiquihuites, ya que nos dice que su papá desde niño lo mandaba a cortar ocote para luego venir, no, ocote no, perdón, me va a corregir, otate, para luego venir a tejer canastas. Pero así como Dios ha dado grandes dotes a nuestro hermano Javier, también ha permitido que tenga sus limitaciones, sus defectos y, podemos decirlo, también sus pecados. Porque de esta manera abunda y ha abundado en él la misericordia de Dios. Me pidió el padre Javier que hablara brevemente, trataré de hacerlo, me cuesta trabajo, sobre la palabra de Dios. Y son 3 los temas en las lecturas que hemos escuchado. Primeramente, dice Dios: sean santos
como yo soy santo. El llamado a la santidad. Segunda, ustedes son templos del Espíritu Santo. Tercera, el sacerdote participa del único sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto que decimos del sacerdote se aplicará también a nosotros en su mayor parte. Primeramente, sean santos como yo soy santo. Esa es la palabra fuerte de Dios. Pero enseguida San Pablo viene a decirnos, esta es la voluntad de Dios, su santificación. Dios quiere que seamos santos. A esto se añaden las palabras del Papa Francisco, donde nos dicen, Dios quiere que seamos santos, pero no con una santidad líquida o aguada, sino santos de verdad. Y por eso dice el Papa que al lado de los grandes santos que tenemos en la Iglesia, hay los santos del común de la gente, de lo que él llama los santos de la puerta de al lado, los vecinos, la santidad en el pueblo. Y con palabras verdaderamente halagadoras para la generalidad de nosotros, el Papa dice, me gusta ver la santidad en el pueblo santo de Dios, en los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan por llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. Y nos dice que la santidad no está hecha de grandes acciones, de hechos portentosos, sino de las pequeñas acciones que a diario hacemos. Diciendo con estas palabras que bastaría realizar acciones ordinarias de manera extraordinaria para llegar a ser santos. ¿En qué consistiría la santidad? Dos caminos, entre otros, señala el Papa Francisco. El camino de las bienaventuranzas y el camino de la misericordia. Y tiene palabras que hacen aplicación de estos caminos. Nos dice el Papa, respecto a las bienaventuranzas, bienaventurado, feliz, santo, quien es pobre de corazón, quien reacciona con humilde mansedumbre, el que sabe llorar por los demás, el que busca la justicia con hambre y sed, el que mira y actúa con misericordia, el que es amante de la paz. Y es santo cuando dice el Papa, se da de comer al hambriento, beber al sediento, se viste al desnudo, se visita a los presos, etc. Porque estas personas están tocando la carne de Cristo. Bienaventuranzas y misericordia. Enseguida, dice San Pablo, ustedes son templos de Dios, templos vivos del Espíritu Santo. Y es verdaderamente santo, sería la continuación,
el que posee el Espíritu de Dios, que nos hace participar del mismo amor de Dios. Dice San Juan, Dios es amor. Y todo aquel que ama ha nacido de Dios. Queremos ser santos, amemos a Dios y amemos a nuestros prójimos. San Pablo nos recuerda, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y este Espíritu Santo habita en nosotros como en un templo. Por eso esa expresión, los cristianos somos templos vivos del Espíritu Santo. Pero para ser templos vivos necesitamos actuar como Cristo. ¿Cuántos de nosotros sabemos el catecismo? ¿Cuántos de nosotros hemos leído y meditado la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros la enseñamos a otras personas? Pero la cuestión sería, ¿y realmente la vivimos? El mucho saber no hace bueno a la persona. Ni el conocer teologías y otras ramas eclesiásticas nos hace buenos. Lo único es el amor. Luego escuchamos en el Evangelio de San Lucas la institución de la Última Cena. El Papa Benedicto XVI, en una hermosísima homilía en la que habla de la institución de la Sagrada Eucaristía, nos dice que hay 5 aspectos de esa institución con los cuales se identifica el sacerdote. La primera acción, la vida del sacerdote es una existencia profundamente agradecida. Lo primero que hace Jesús al reunirse con sus discípulos, tomar el pan y dar gracias. La gratitud es una de las más hermosas virtudes humanas que podamos tener. Ser agradecidos, saber decir gracias. Y si pensamos esto en cada uno de nosotros, y el Padre Javier lo piensa para sí mismo, de cuántas cosas no tendremos que darle gracias a Dios. Simplemente porque Dios ha sido bueno y ha sido misericordioso con nosotros. Y aún en los momentos más difíciles de nuestra vida, hemos sentido su presencia. La segunda dimensión del sacerdote, como la de Cristo, es ser una vida entregada. No solamente agradecida, sino también entregada. Cristo ofrece al Padre y a sus discípulos un pan partido que se entrega y una copa de vino que se derrama. Es su cuerpo y su sangre. Y esto expresa la donación que Cristo ha hecho de sí mismo. ¿Qué es lo que debe hacer el sacerdote, la religiosa, el religioso, los bautizados todos? Entregarnos a los demás. No podemos guardar el don de Dios para nosotros mismos, sino saber que todas esas cualidades humanas, cristianas que tenemos son beneficio de otra persona. No podemos apropiarnos lo que no es de nosotros.
sino simplemente saberlo referir a Dios y a los demás. Por eso cuando Jesús dice, toman y coman, esto es mi cuerpo, toman y beban, esto es mi sangre. El sacerdote y los fieles unidos al sacerdote estamos llamados a ofrecernos a nosotros mismos. El Papa Juan Pablo II dice, la vida del sacerdote tiene sentido si sabe hacerse don, poniéndose a disposición de la comunidad y al servicio de todos los necesitados. La capacidad de darse al otro, entrega. Otra dimensión de la vida sacerdotal, dice el Papa Benedicto, es una existencia gozosa, salvada para salvar. El sacerdote, el bautizado, tenemos que reconocer primero que hemos sido salvados por Jesús. Que Él no solamente nos dio su cuerpo y su sangre en una Eucaristía, sino que de inmediato entregó su vida y derramó su sangre para salvarnos a todos. Una persona, nosotros, si nos sentimos salvados por Jesús, sabremos de inmediato que somos amados por Jesús. Y que ese amor hay que llevarlo a otra persona, a otras personas que necesitan de nosotros y a quienes tenemos obligación de conducirlos, aunque sea con el simple ejemplo de nuestras vidas, a que conozcan a Jesús. Finalmente, dos cosas brevemente. El sacerdote es la persona elegida por Dios para proclamar las maravillas de Dios. Por eso Jesús instituyó la Sagrada Eucaristía en una cena pascual, en que se rememoraba, se hacía presente las maravillas que Dios había hecho con su pueblo Israel. Y en cada Eucaristía Dios sigue obrando maravillosamente por nosotros, salvándonos, intercediendo al Padre por nosotros, ocupándose y preocupándose por nosotros, para que nosotros, con un corazón agradecido, podamos reconocer que nuestro Padre Dios es bueno, compasivo, misericordioso. Finalmente, la vida sacerdotal es una existencia orientada hacia Jesucristo. Cuando después de la consagración el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, el pueblo cristiano repite o dice, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. No es solo un deseo de nosotros de ir hacia Dios, sino que Dios venga a nosotros. Cuando éramos niños aprendimos el catecismo y se nos explicaba en palabras simples cuál era el fin de nuestra vida, o como decimos ahora, qué sentido le damos a nuestra vida. Decíamos que nuestra meta, nuestra tarea, servir y amar a Dios en esta vida y después
verle y gozar de Él en la otra. Para allá vamos. Mientras mantengamos ese sentido de Dios en nuestras vidas, Dios me ama, Dios me perdona, Dios ha mostrado en mí su misericordia, vamos a orientar la vida hacia Jesús, hacia Dios. Pues con esto, hermanos, queremos felicitar de todo corazón a nuestro Padre Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nunca podemos separar a las tres divinas personas. Pero luego también darle gracias a Jesús por el don del sacerdocio. Por estos 50 años de vida sacerdotal de nuestro hermano Javier. ¿Qué tantas cosas no habrá hecho Dios por él y a través de él? Y pedirle a Dios que lo siga manteniendo en esa entrega, en ese amor, en ese anhelo de santidad, para bien de la Iglesia y de nosotros mismos. Que así sea. En estos momentos, el Padre Francisco Javier hará la renovación de sus promesas sacerdotales. Querido hermano, Fray Francisco Javier Benítez, al estar celebrando este jubileo de vida sacerdotal en presencia del pueblo, pido que renueves las promesas que hiciste en tu ordenación hace 50 años. Estás decidido que bajo la guía del Espíritu Santo cumplirás sin falta a tu responsabilidad de ser ministro ordenado de la Iglesia y todo lo que ella conlleva. Estás decidido que por alabanza de Dios y por la santificación del pueblo cristiano, celebrarás los misterios de Cristo fielmente y con devoción y de acuerdo con la tradición de la Iglesia. ¿Estás dispuesto que en la predicación del Evangelio y en la enseñanza de la fe católica cumplirás dignamente y con sabiduría el ministerio de la palabra de Dios? ¿Estás decidido que te unirás más de cerca a Cristo, sumo y eterno sacerdote, quien se ofreció al Padre como víctima viva sin mancha, y que con Cristo te consagrarás a Dios para la salvación de tus hermanos y hermanas? ¿Prometes obediencia a tu obispo diocesano y a tu superior legítimo? Que Dios, quien inició en ti la obra buena, también la lleve a su fin. ¿Todos? Amén. Amén. Y todos Demos gracias a Dios. gracias a Dios. Le damos un fuerte aplauso. De pie. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible,
Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. En la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Oremos por nuestras necesidades. Vamos a responder todos. Te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro obispo José Francisco, sus obispos auxiliares y por todos los sacerdotes, para que el Señor conserve en ellos la gracia del Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a la Iglesia y cuiden del pueblo que tienen encomendado. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestro hermano, el Padre Francisco Benítez, de quien conmemoramos el 50º aniversario de su ordenación sacerdotal, para que lleno de la gracia del Espíritu Santo, sea digno cooperador del orden episcopal. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que brille por el resplandor de la santidad y cumpla dignamente el ministerio que ha recibido. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que nuestras comunidades cristianas aprecien más a sus sacerdotes y agradezcan por haber dedicado toda su existencia a servir a Dios y a su pueblo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que los fieles ayuden a sus sacerdotes a superar sus defectos y en todo los traten fraternalmente. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Para que el Señor nos conceda más vocaciones sacerdotales y religiosas, para que la fe del pueblo se sostenga y fortalezca, roguemos al Señor. Rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu Santo santificas y gobiernas todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te hemos dirigido por todos sus ministros y haz que, ayudados por el don de tu gracia, los que has elegido para el bien de tu pueblo sirvan a la Iglesia con toda fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados.
Oremos. Padre Santo, cuyo Hijo quiso lavar los pies de los discípulos para darnos ejemplo, recibe los dones que te presentamos y haz que al ofrecernos como oblación espiritual podamos crecer en el espíritu de humildad y entrega. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído, y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Oh, santo, 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 santo. La hojita de las intenciones. Santo, 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 santo. Santo eres, Señor Dios del universo, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, conmigo, indigno siervo tuyo, con mi hermano José Francisco y obispos auxiliares de esta iglesia, conmigo, indigno siervo tuyo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, difuntos, compañeros de ordenación de Padre Benítez, Fray Antonio María Cubillas, Fray Francisco Gutiérrez, Fray Silvestre Marrufo, a quienes llamaste a este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Te pedimos también por quienes aún viven en este mundo y son compañeros de ordenación de Fray Francisco Javier Benítez, como lo es él aquí presente, también de Fray Román Figueroa, Manuel Ibarrarán, Darío Encarnación, Abel Arana, Fernando García, Pablo Cárdenas, Bernardo Alonso y Ildefonso Vadillo, y ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, San Francisco de Asís, los apóstoles y los mártires y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna.
Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, yo no soy digno de que vengas en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Avisos. El día 26 del presente miércoles de ceniza, día de ayuno y abstinencia de carne. La ceniza se impondrá en la parroquia en los siguientes horarios: 10 de la mañana, 11 de la mañana, 4 de la tarde, 5 y 6 de la tarde. Y después de las misas ordinarias, en las capillas, los horarios se los van a avisar. Se invita al pueblo en general al rezo del Vía Crucis todos los viernes de Cuaresma en la parroquia a las 6 de la tarde. Jornadas matrimoniales hacen una invitación a las parejas que viven juntos que deseen casarse por la iglesia. Habrá matrimonios colectivos para el 23 de mayo. Interesados pasarán a anotarse a la notaría parroquial. Los colegios franciscanos se ponen a su disposición con las inscripciones para preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y normal durante el mes de febrero. Mayores informes en el mismo colegio. El próximo domingo 1 de marzo, misas dedicadas a la Divina Providencia, 12 p.m. y 8 p.m. Ensayo del Vía Crucis viviente el próximo jueves 27 de febrero en el Salón Parroquial a las 8 de la noche para las personas que gusten participar. Muchas gracias, Padre Benítez, por la invitación que nos hizo a todos nosotros y muy en especial a quienes de alguna forma fuimos sus exalumnos. Y pues gratos recuerdos, ya lo decía el Padre Daniel. Padre Daniel era rector del seminario franciscano, entonces Colegio Seráfico, hoy postulantado, y Padre Benítez era el de disciplina. Y recuerdo muy bien que van a ser 42 años, el 6 de agosto del 1978, él me recibió, yo llegué tarde al seminario y claramente dijo, pues por lo pronto llegaste tarde, Pero ya de ahí para adelante entendí muy bien que la vida es bella y hay muchos elementos que la van haciendo, y entre tantos elementos está precisamente la educación artística, que cultivó mucho en muchos de nosotros, y por lo cual hay que decir gracias, Señor, gracias porque hubo quien promovió muchos detalles de la vida, y esos detalles que van haciendo a la vida bella, con gusto para vivirla. Y ese gusto, al menos de modo personal, lo adquirí desde hace tiempo, 42 años ya, por la presencia y el acompañamiento que dio Padre Benítez. Y Padre Benítez, pues ahora en esta etapa de la vida, quisiera nada más decirte, como le dice Pablo a su amigo Timoteo, renueva el don que recibiste por la imposición de manos. Y así es, 50 años no es para que, digamos, como decimos de la vida ordinaria, va en declive, sino al contrario, para renovarse. Y Pablo lo decía muy en claro, en una situación difícil para él, pero alentando a Timoteo para que siguiera adelante. Y lo mismo yo digo para ti, Padre Benítez, renueva en ti el don que recibiste por la imposición de manos, y que la juventud sea eterna, como tiene que ser el sacerdocio, siempre eterno. Paz y perseverancia. Y yo también hace 37 años fui recibido también por el Padre Daniel y aquí el Padre Benítez, y allí aprendí el ABC de la vida comunitaria, el ABC de la vida franciscana, y ahora pues el ABC de la vida sacerdotal. Y me da mucho gusto que a los 50 años, ¿quién iba a saber que a mis 25 de sacerdote, él a sus 50 de sacerdote, estemos aquí en Netzatlán, a los pies del Señor de la Misericordia y de la Virgen María, la Purísima, como sacerdotes ambos, ¿verdad? Y ¿qué le deseo? Pues darle gracias a Dios de que somos sacerdotes, y que rece por mí, yo rezo por él, y que conservo esa chispa que supo inculcarnos
a todos los alumnos y de manera especial a mí, ¿verdad? Yo me sentí como protegido o acompañado por él desde el seminario allí en San Agustín. Y pues él trató de que fuera pintor, pues no lo logró mucho, que fuera músico, pues tampoco. Mi maestro aquí, ¿verdad? Me mandó con Ramón, aquí está, mi maestro de violín, y pues no salió nunca el son de la negra. Quería que saliera el son de la negra y no salió el son de la negra. Entonces, mejor ya al potrero, lo que dijo también el padre Daniel en su homilía. Y allá yo era feliz, chiflando, cantando. Dice, pues aquí síguele. Y allí le seguí, ¿verdad? Después ya era encargado yo de ese lugar. Pues rezo por usted, rece por mí, y esa chispa que el Señor infundió en usted y infundió en muchos de nosotros, no se pierda. Así sea. Paz y bien. Pues terminamos, ya se dijo todo. Sencillamente, gracias al cielo, gracias a Dios. Han hablado muy bonito. Fue de ese episodio en mi vida. Gracias a Dios que cuando estaba yo por allí, pasaron estos muchachos que le dieron calidad a aquel colegio seráfico incorporado al Tecnológico de Monterrey, e hizo muy buen papel. Me encargué de la disciplina. Para otras veces, ojalá haya chance de platicar más y más. Bueno, el alma de todo esto, aquí está el padre Daniel. Era el pilar, era propiamente la disciplina de todo aquello, algo respetuoso, sabio y gracias a Dios atinado hasta ahorita. Yo me considero también tan buen maestro que todos los alumnos me superaron. Miren dónde andan ya obispos, definidores, visita cuánta cosa, guardianes, directores de colegios. Y pues yo nomás llegué allí hasta maestro de disciplina de ustedes, donde hace, Dios sabe cómo hace las cosas. Allí aprendí tanto y tanto de las primeras veces ya entrando al seminario, desde chiquillos, casi unos niños. Padre Héctor Ventura, tu hermano. Vi lo que es tener fe y sentí que tenían fe en mí, eran atletas y todavía han de ser. En paz descanse Álvaro, y tú, lo recuerdo muy bonito. No fue difícil para mí el fútbol, pues un montón de aire en un cuero y a patadas meterlo ahí en ese, ¿cómo no? Órale, sas, órale. Fue progresando todo aquello, pero después estoy muy lastimado. Tengo operaciones, 4 en esta pierna, 1 en esta, las cervicales, llena de tornillos, pero todavía aquí ando por tanto golpe, pero mientras tanto, miren, valió la pena todo aquello. Y digo, aprendí allí. Aquí estamos, chaparrillos. Aquí está, mira, por aquí vi al padre Legazpi. ¿Dónde estás? No te escondas. Ya se fue, yo creo. Bueno, padre Héctor y los demás ya como compañeros, ¿verdad? En el sentido de que no nos hizo falta mucha estatura y estábamos al frente. Una defensa allá con el padre Héctor y uno que metía goles, su servidor. Siempre andaba por allá en eso. Bueno, fe en mí cuando también aquellos chamaquillos en la gimnasia, en el tumbling, le decíamos, yo mero abajo, allí fue, y Álvaro, en paz descanse, de aquí de Zatlán, hermano tuyo, con toda la fe, yo los trepaba y allá lo traía, pero sentía que se confiaba en mí. Tener fe en los demás ayuda mucho. Después, cuántas veces hubo necesidad de que un calentamiento por allí para ir a jugar, eso que me fueran a ayudar para ir a enfrentar a otros equipos. En aquellos tiempos había un equipo por allá, la Autónoma de Guadalajara. A esas alturas jugábamos, ¿verdad? Y eran buenos encuentros. Había más de alguno que era una fantasía verlos jugar, el Fachoso, en fin. Ya no me alegro mucho porque me emociono. Por lo pronto fue de lo más hermoso haberme topado con ustedes que por ahí pasaron cuando yo también por ahí pasaba. Dios así hizo las cosas, gracias a Dios por momentos tan hermosos y a quienes debo tanto. Otro poquito más, padre Daniel, haber tenido en fe
cuando dijo, déjame construir una iglesia. Ya tengo 1,000 pesos. Con esos 1,000 pesos hizo una iglesia de 40 metros por 20, grandecita. No había más que una de esas, como se han fijado cuando va uno por ahí en la carretera y hay una como cerveza, de esos botecitos de cerveza por la mitad, nomás los voltean, va ahí, pero grandecita. Entras por aquí, compras y por allá pagas y te vas. Así estaba la iglesita, que no cabía nada. Pues ahora cabía 5 veces aquella en esa que hicimos. Gracias por aquel permiso. Juntamente con esa se hicieron otras, nomás que nadie sabe de esas. Se llama Juan Capitán, no sabía de esa. Después, pues me gustó y por ahí le seguí, cerca de 30. Ya nomás me faltó aquí, me quedé con todo empezado, pero ahí está Huistla, ya tenemos las escrituras, ya todo, ya nomás falta acabarla. Ya también, ya está el dinero, pero nomás hace falta el permiso y con eso en un rato va a estar. Cuando Dios quiera, ni antes ni después, ¿verdad? Y que me vaya bien. Vámonos también nosotros, nos despedimos, le damos gracias a Dios. Oremos. Perfecto, sí. Por la gloria de tu nombre, Señor, he celebrado con gozo el misterio de la fe en el aniversario de mi ordenación sacerdotal. Haz que manifieste con mi vida al Cristo que ofrecí y recibí en este sacrificio, Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. El Padre Guardián les va a decir unas cositas. Agradecerles la presencia a todos los hermanos sacerdotes, postulantes y todos los que estamos aquí en este don tan maravilloso de Dios, del sacerdocio. Y asimismo invitarlos a los que gusten acompañarnos al salón Las Cenas, ¿verdad? Aquí en el pueblo, para seguir festejando al Padre. Muchas felicidades, Padre Benítez. Le damos un fuerte aplauso. Todos los concelebrantes les vamos a dar la bendición. El Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro, tenga misericordia de ustedes. Les mire benignamente y les dé su paz. El Señor les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, podemos irnos en paz.